Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fueron los duelos de revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League que dejaron a dos nuevos clasificados a los cuartos de final. El Barcelona en condición de local se impuso 3-1 frente al Napoli y después de 3 temporadas volvió a meterse entre los 8 mejores de la Liga de Campeones de la UEFA, mientras que el Arsenal a través de los penales en una serie verdaderamente muy pareja contra el Porto logró también clasificar a la próxima instancia del torneo. Vamos a estar analizando los dos partidos. Claramente al equipo de Cataluña le costó un poco menos, pero aún así tuvo que sufrir porque sigue teniendo algunas deficiencias, sobre todo defensivas, que no le permiten afrontar el 100% de los partidos con tranquilidad. Por el lado del Arsenal tuvo que batallar en una serie verdaderamente muy igualada. El Porto estuvo a la altura de las circunstancias y gracias a los penales atajados por David Raya terminó metiéndose en la siguiente ronda. Claramente, además, hay dos técnicos ganadores, como lo son Xavi y Arteta, y estaremos analizando qué es lo que le quedará a cada uno de los equipos en lo que resta de esta edición de la Champions. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el triunfo del Barcelona, que termina siendo superior al Napoli en los 180 minutos. Verdaderamente los de Xavi han clasificado bien a la siguiente instancia del torneo. ¿Y quién te dice que puedan seguir avanzando? Porque después hay que ver en definitiva cómo termina desarrollándose el cuadro final de la competencia. El próximo viernes 15 de marzo se realizará el último sorteo de esta edición. Ya vamos a tener definidos no solamente los choques de cuartos de final, sino también vamos a tener el cuadro definitivo. Y si al Barça le juega una buena pasada el sorteo, a lo mejor se mete entre los 4 mejores, cuando hace un mes aproximadamente nadie pensaba que el elenco de Cataluña podría estar en estas circunstancias. Pero volviendo al partido, Barcelona lo definió básicamente en 20 minutos, porque en ese momento ya estaba ganando 2-0 con goles de Fermín López y de Joao Cancelo. Muy superior el elenco local a un conjunto visitante que lejos está de ser el Napoli que fue la temporada pasada, que logró clasificarse a los octavos de final de esta Champions simplemente porque en la fase de grupos le tocaron dos rivales verdaderamente muy pero muy débiles, como lo fueron el Unión Berlín y el Sporting Braga de Portugal. Si no, no se hubiera ni siquiera metido entre los 16 mejores de esta competencia. Es cierto que los italianos llegaron al empate con un gol de Rarami, pero en definitiva no sirvió absolutamente para nada. Ese 1-1 era únicamente un espejismo, tal como lo fue en gran parte también del partido de ida, donde si bien el resultado fue justamente 1-1, la falta de eficacia del Barcelona fue lo que llevó a ese resultado, porque en el primer tiempo en Italia el conjunto español fue verdaderamente muy superior, pero recién en el arranque de la segunda parte se pudo poner en ventaja y en los últimos 15 minutos el Napoli apretó e igualó las acciones, y por eso la serie estaba abierta de cara a este cotejo de vuelta. Pero el Barcelona termina siendo justo clasificado. Se enfrentaron los últimos dos ganadores de las últimas dos ligas de España e Italia respectivamente y salieron ganadores los españoles. En el segundo tiempo, sobre el final, luego de una muy buena acción colectiva, Robert Lewandowski marcaría el tercer y definitivo tanto del cotejo. Esto fue cuando tan solo quedaban 7 minutos, por eso digo que si bien Barcelona fue superior y mereció clasificarse bastante por encima del Napoli, el hecho de que el partido estuviera 2-1 por prácticamente una hora hizo que en ningún momento los catalanes pudieran relajarse como para decir ya estamos clasificados. Tuvieron que esperar hasta que el tiempo finalizara totalmente como para aceptar que ya estaban en la siguiente ronda del torneo. Un equipo de Xavi que verdaderamente dio la cara en esta ronda. Es cierto que el rival no le propuso la resistencia que uno creía que le iba a proponer cuando salieron sorteados estos cruces por allá en diciembre del año pasado. Si bien es verdad que la temporada del Napoli de por sí es muy mala, tiene jugadores que están muy por encima de la media, pero Giménez estuvo desaparecido porque Kvaratskhelia tampoco estuvo a la altura, y la mayoría de los futbolistas del Napoli, a quienes en la temporada pasada elogiamos muchísimo porque tuvieron un papel verdaderamente preponderante en el conjunto que salió campeón de la Serie A después de más de 30 años, en esta temporada y en esta serie frente al Barcelona estuvieron muy por debajo de las circunstancias. Por el lado del Barça hubo algunos futbolistas, como es el caso de Lewandowski, que no estaban teniendo una buena temporada, pero que se despachó con 2 goles en esta serie, y ahora de cara a los cuartos de final se espera que el Barça saque un poco más de sí mismo como para meterse entre los 4 mejores.
Y vamos ahora al otro partido de este día martes. El Arsenal necesitaba dar vuelta a la serie, básicamente tenía la obligación de revertir el 0-1 obtenido en la ida en Portugal frente al Porto, porque si no, no digo que hubiera sido un fracaso total, pero que el Arsenal quedara eliminado en octavos de final frente al Porto, que no es uno de los equipos candidatos a quedarse con la Champions, verdaderamente hubiera sido una decepción muy pero muy grande para uno de los equipos que hoy por hoy está líder de la Premier League. Ya estuvo a punto de quedar eliminado. Es cierto que los dos cotejos fueron parejos, verdaderamente lo que hicieron los portugueses en la serie estuvo muy por encima de las expectativas, sobre todo porque el Arsenal en general, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es bastante superior. Pero eso no se notó en gran parte de los 180 minutos. Recordemos que en la ida igual, el Porto marcó el gol del triunfo en el minuto 93 con un enorme golazo de Wenderson Galeno, mientras que en esta oportunidad el Arsenal sobre el final del primer tiempo convirtió el tanto que le daría la victoria. Una muy buena definición del belga Leandro Trossard terminaría dándole el triunfo al equipo dirigido por Mikel Arteta, que después de mucho tiempo vuelve a meterse en los cuartos de final de la Champions League. La realidad es que el Arsenal no terminó siendo tan superior al Porto. De hecho, si vamos a tiros efectivos, 15 para los ingleses, 12 para los portugueses, y en cuanto a disparos al arco, 4 para el conjunto local y 3 para el visitante. Verdaderamente fue todo muy parejo. Es cierto que el Arsenal tuvo más posesión de la pelota, pero es algo común. En el Emirates Stadium uno espera que el conjunto de Londres sea bastante superior en ese sentido. Recordemos que, como el duelo terminó 1-0, tuvieron que irse a la prórroga, a 30 minutos, donde uno podría pensar que el Arsenal, al tener mayor cantidad de jugadores de jerarquía, podía llegar a sacar la ventaja con las modificaciones en ese lapso de 30 minutos. Sin embargo, esto no sucedió. El Porto se defendió con muchísima solvencia y el partido terminó quedando tan solo 1-0 para los Gunners. Debido a esto, penales. Primera definición de esta UEFA Champions League 2023-2024, en la cual la definición se realiza a través de la serie desde los 12 pasos. Comenzó pateando el Arsenal por medio del capitán del equipo, Martin Odegaard, adentro 1-0, empataría las acciones el brasileño Pepe, nuevamente 2-1 arriba el Arsenal, gol de Kai Havertz, fallaría Wendell en esta oportunidad, Arsenal seguía 2-1, extendía la ventaja 3-1, Bukayo Saka, descontaba el serbio Marko Grujic, 3-2 a favor de los Gunners, el 4-2 lo terminaría convirtiendo Declan Rice y llegaba el penal de Wenderson Galeno, que si lo metía seguía la serie y el Arsenal iba a tener que meter el quinto para clasificarse, y si lo erraba se metía directamente en los cuartos de final el equipo de Arteta. David Raya terminó tapándole el penal al jugador brasileño que había marcado el tanto en el partido de ida y el Arsenal ganó la serie de penales 4-2. Un equipo inglés que, si bien es cierto, como dije, no fue muy superior al Porto, me parece que termina siendo el justo clasificado. También es verdad que es justo que la serie se haya definido a través de los penales, porque así es como se vieron los 180 minutos, los 210 minutos mejor dicho, por los 30 minutos de la prórroga. Fue una serie verdaderamente muy pareja, los dos equipos estuvieron a la altura de las circunstancias, pero la felicidad terminó quedando para el elenco británico. Y Xavi Hernández y Mikel Arteta terminan siendo los dos ganadores de este día martes. Dos directores técnicos que han sido cuestionados mucho en su momento y que hoy por hoy logran meter a dos equipos que hace mucho no estaban entre los 8 mejores de Europa en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Cada uno es cierto con su distinto mérito. Quizás al Arsenal le costó un poco más allá de que su momento actual es bastante mejor que el del Barcelona, pero es cierto que el rival al cual se tuvo que enfrentar el equipo inglés es bastante superior, por lo menos en la actualidad, al contrincante al que tuvo que medirse el elenco de Cataluña, pero aún así las clasificaciones valen exactamente lo mismo. Una particularidad que hemos tenido hasta el momento en las 6 llaves que se han disputado de la UEFA Champions League es que verdaderamente no hay ninguna sorpresa. Clasificaron la semana pasada los 4 equipos que todos decíamos que iban a clasificar, es decir, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Manchester City, y en los 2 primeros partidos del martes clasificaron Barcelona y Arsenal. Hasta ahora hemos tenido 6
series lógicas en octavos de final, por lo que nos esperan unos cuartos verdaderamente muy atrapantes. Recordemos que Xavi Hernández ya ha anunciado que el 30 de junio va a dejar de ser el entrenador del Barcelona, más allá de lo que suceda en esta edición de la Champions. Es cierto que uno no pone hoy por hoy al Barcelona como candidato porque sinceramente ve al resto de los equipos, sobre todo a los que jugaron la semana pasada, y está un par de escalones por debajo. Pero la Champions no deja de ser la Champions y Xavi ha sido un futbolista que cada vez que el Barcelona tenía que salir a jugar competiciones europeas estaba siempre por encima de las expectativas. Ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de la Champions en los últimos 20 años sin ningún tipo de duda. Es verdad que ahora es entrenador y que hay que juzgarlo por otro lado, pero en esta clase de certámenes a lo mejor Xavi puede sacar un plus. También es cierto que en las anteriores 2 ediciones, si bien es cierto que quedó fuera en fase de grupos, nunca jugó un mano a mano. Y este es el primero que juega por Champions y ha logrado clasificar, por lo que en los cuartos de final recién estará afrontando su segunda llave de eliminación directa. Mientras que por el lado de Mikel Arteta, hace bastante tiempo que dirige al Arsenal y hace mucho que estaba esperando llegar a un momento como este, reconstruir a un equipo que había caído a casi la mitad de la tabla de la liga inglesa, a llevarlo a pelear la Premier League en la temporada pasada. Eso hizo que se clasificara a la Champions en la actual edición y hoy por hoy está líder en la competición local británica y también se encuentra entre los 8 mejores del fútbol europeo. Lo de Arteta ha sido verdaderamente increíble. Es cierto que a lo mejor el despegue del Arsenal ha sido bastante lento, el volver a las mejores posiciones del fútbol de Europa no ha sido algo fácil, pero en definitiva lo ha conseguido y era lo que necesitaba un conjunto de la magnitud y de la historia que tiene el Arsenal, que es junto con el Paris Saint-Germain los únicos 2 de los 6 que están clasificados hasta ahora a cuartos de final que no han logrado conseguir la UEFA Champions League. Los otros 4 equipos sí han logrado levantar la orejona, por lo menos en una oportunidad. Veremos hasta dónde puede llegar el Arsenal. Un duelo en cuartos de final entre los 2 técnicos españoles, es decir, entre Xavi y Arteta, sería verdaderamente muy interesante, porque además tendríamos un semifinalista que no se ha visto en las últimas ediciones de la Champions. La competición europea más importante siempre nos deja alguna sorpresa. Hasta este momento, en esta edición de la Liga de Campeones no la hemos tenido a la hora de hablar de llaves finales y seguramente el campeón sea un equipo lógico y de los máximos favoritos. Para cerrar, como dije recién, ya tenemos a 6 de los 8 clasificados a los cuartos de final de la Champions. Faltan 2 que se definirán en las llaves que se estarán llevando a cabo este día miércoles. En el Signal Iduna Park de Alemania, del Borussia Dortmund, el elenco local estará recibiendo al PSV Eindhoven de los Países Bajos. Recordemos que en el partido de ida igualaron 1-1 en territorio neerlandés. Mientras que en la llave seguramente más pareja en la previa, en el Civitas Metropolitano, el Atlético Madrid tendrá el objetivo de dar vuelta a la serie frente al Inter. En el Giuseppe Meazza los italianos ganaron por 1-0 con un gol de Marco Arnautovic y ahora los dirigidos por el Cholo Simeone tendrán la obligación de dar vuelta a la llave. Verdaderamente quien quede eliminado quizás será el primer gran equipo que esté afuera de la Champions a partir de los octavos de final, dejando de lado lo que fueron las eliminaciones en primera ronda del Milan, del Manchester United y de otros clubes históricos. Pero por lo pronto, luego de que termine esta jornada del miércoles, tendremos a los 8 mejores equipos de Europa y el viernes 15 de marzo el sorteo de los cuartos de final.